Seguimos aquí en local de la Federación Departamental de Trabajadores, ¿no? Y en este momento me encuentro con la congresista Indira Wilca, que nos va a explicar un poquito sobre la ponencia que todos ustedes han visto en la anterior transmisión que ha tenido el día de hoy, sobre el tema que a todos los trabajadores del Perú nos interesa, ¿no? Sobre el tema de lo que es el proyecto laboral. Exacto, la política de productividad. Bueno, hoy día hemos tenido un espacio de diálogo, la verdad muy rico, muy importante. No solamente he estado participando yo en la mesa, sino también compañeros representantes de los trabajadores de Cusco, de espacios mineros, de la departamental. ¿Qué es lo que pretendíamos? Era conocer más en detalle esta política que, como lo dijimos en el evento, se presentó casi a finales de año, el último día del año, ha pasado desapercibido por muchos, muchos no conocen su contenido y no saben también por qué nos preocupa tanto. Entonces la idea era el día de hoy socializar justamente este contenido, analizarlo en detalle y explicar por qué no coincidimos en la perspectiva que este documento señala. Lastimosamente en este documento se insiste en que para mejorar la productividad de nuestro país, para avanzar, digamos, económicamente, lo que hay que hacer, la receta que hay que aplicar es reducir derechos para los trabajadores y facilitar los despidos. Entonces, no es una receta que en ningún país del mundo haya generado mayor productividad. Estamos más bien aplicando una receta que ha dado muestras de fracaso. Lo que hay que buscar es, como lo han planteado también en las intervenciones, mejorar la educación, mejorar la tecnología, garantizar que la burocracia y la corrupción no se coman a los emprendimientos, que también es algo que suele pasar muy comúnmente en el país, y más bien que tengamos trabajadores con derechos plenos es algo que puede garantizar a mejorar su productividad. También un trabajador que no tiene estabilidad, un trabajador o una trabajadora que no tiene la tranquilidad de saber si va a ser contratado o contratada, ¿qué productivo puede ser? Realmente no va a ser productivo, ¿no? También, ¿no? Sobre los despidos arbitrarios, de lo que también se estaba comentando demasiado, es otro factor muy preocupante para la sociedad, no solamente cusqueña, sino también la sociedad peruana. Me gustaría que en este momento tú nos explicaras un poquito más sobre por qué, o más o menos la idea que tú tengas, el por qué se ha realizado, ¿no? Por qué se terminó de firmar sin que la población o los trabajadores tuvieran conocimiento. Mira, este decreto tiene, y el decreto que aprueba la política tiene ya un poquito de historia. Hacia finales del año pasado, en noviembre, se anunció que se estaba ya construyendo la política, que el Ministerio de Economía y Finanzas la estaba construyendo, a pesar de que tiene un capítulo laboral. El Ministerio de Trabajo no tuvo un rol activo en esta, digamos, en esta elaboración del documento. Entonces ya desde ahí había una preocupación. Eso en noviembre. Luego, como muchos escucharon en diciembre, el presidente de la República dio un mensaje muy amplio, muy extenso, donde abordó varios temas. Uno de ellos fue esta política y dijo textualmente que esta política se iba a discutir con los trabajadores, se iba a llevar al espacio de diálogo que hay y que con eso se iba a llegar a un documento, digamos, consensuado, porque eso es lo que creo que le hace bien al país, cuando las políticas, cuando los proyectos tienen un nivel de consenso amplio y, digamos, busca beneficiar a todos, ¿no? Pero lastimosamente eso no se cumplió, ese compromiso del presidente no se ha cumplido y la política se aprobó, digamos, casi entre gallos y medianoche, y lo preocupante no solamente ha sido la forma en la que se ha aprobado, sino el contenido mismo. ¿Por qué creo que se ha hecho de manera oculta? Que es un poco lo que tú nos preguntabas. Yo creo que porque efectivamente se intenta validar tesis que son sostenidas solamente por un sector del empresariado peruano, ni siquiera de todo el empresariado peruano. Estas tesis que proponen, por ejemplo, reducir costos laborales o facilitar despidos, no benefician a la pequeña y microempresa. La pequeña y microempresa tiene hace muchos años un régimen propio, tiene otras dificultades que no tienen nada que ver con el despido o con la sobrecostos laborales. Tiene, por ejemplo, dificultades las MIPES con el hecho de que tributariamente son muy complicados los procedimientos, eso es algo que todos los representantes de MIPES se lo dicen, la corrupción también es algo que les afecta a ellos. Hoy, por ejemplo, algo que se está discutiendo mucho en el Perú es un proyecto que se ha aprobado hace muy poco en Chile, que obliga a que las grandes empresas paguen a sus proveedoras, que son MIPES, en un plazo mucho más breve. Hoy, el plazo que tienen las grandes empresas para pagarle a sus proveedores, que son pequeñas y microempresas, es muy largo, con lo cual las MIPES en muchos casos están endeudadas. Entonces, si no hay un retorno, digamos, de estos retribuciones que tienen que tener las pequeñas y microempresas, entonces efectivamente estas empresas van a estar literalmente ahogadas. Esas son las cosas que creo que deberían incluirse en un plan de productividad que realmente aspire no a favorecer a un sector del empresariado, sino sobre todo a los micro y pequeños empresarios, que son los que generan más empleo en el país. Claro, ¿no? Y en realidad son los más afectados en realidad en este momento. Otra cosa preocupante que también pudimos leer, ¿no? Antes de venir, era que el plazo que se tuvo después de ese decreto es hasta el 2030. Ya, aparte de que sea hasta el 2030, que es obviamente muy preocupante, otra cosa que también nos llamó la atención
es qué es lo que están pensando en este momento hacer los de la Federación Departamental, podemos decirlo acá en el Cusco, para poder frenar. Bien sabemos que nosotros como sociedad no podemos ir y firmar, como digamos el presidente, pero ¿qué medida están pensando tomar? Y tú también como congresista, ¿qué es lo que estás pensando hacer? Nosotros hoy hemos ratificado nuestro compromiso para que, por ejemplo, efectivamente, no se trata solamente de decir me opongo a esto, sino cómo generamos una alternativa distinta, una alternativa que incluya, por ejemplo, eso que estamos hoy discutiendo, cómo incorporar las MIPES, cómo incorporar una perspectiva donde se fomente mayores derechos. Entonces, queremos presentar un proyecto, una propuesta de reforma laboral que más bien incluya una ley general del trabajo. Nuestro país tiene un problema, digamos, serio en relación a legislación laboral, tiene muchos regímenes laborales especiales, muy dispersos, muy difusos, cada uno para un tipo de actividad. Entonces, esa digamos, diversidad de regímenes laborales hace muy difícil la fiscalización laboral, hace muy difícil que los propios trabajadores conozcan sus derechos porque no saben cada uno de ellos qué tipo de derecho le corresponde. Entonces, requerimos un solo régimen laboral general, a partir del cual se pueden establecer, digamos, criterios particulares, dependiendo de que la actividad económica que se realice, pero que haya un orden. Esa es una primera cosa que hace mucho tiempo se ha venido planteando y que no se ha logrado aprobar en otros periodos de gobierno, y sentimos que ese es el momento para hacerlo. Un proyecto de ley general de trabajo que ordene esa legislación, que garantice derechos, pero que también incluya, digamos, una dimensión que lo que permita es justamente fomentar a estas unidades productivas que generan empleo, como las pequeñas y microempresas, y como también la gran empresa que sí está dispuesta a generar derechos y trabajo digno, ¿no? Eso es algo que creo que es fundamental. Entonces estamos en eso, queremos presentar desde el Parlamento estos proyectos, pero además hacerlo en diálogo con los trabajadores. Creemos que es tiempo de que estas discusiones no se den solamente para anular la propuesta del otro, sino para que realmente tengamos propuestas consensuadas, integrales y que nos permitan avanzar. Claro, en todo caso estaremos hablando de una uniformidad en cuanto a todo lo que me estás comentando, ¿no? Que son muy dispersos, una cosa no tiene que ver nada con, estamos hablando de uniformidad. Uniformidad y también criterios que hagan respetar derechos fundamentales. En nuestro país, lastimosamente, hemos escuchado acá diversidad de casos en los que la ley es letra muerta, la ley no se cumple y esos derechos fundamentales tienen que estar bien salvaguardados. No se puede fiscalizar, lamentablemente. No hay capacidad de fiscalización. SUNAFIL, que es el ente de fiscalización, ni siquiera está presente en todas las regiones del país. El presupuesto de SUNAFIL para este año se ha reducido, eso es algo que lo dijimos en el debate presupuestal de noviembre. Dijimos, no puede ser posible que cuando pretendemos disminuir la informalidad, por otro lado, le reducamos el presupuesto a SUNAFIL. Entonces es una barbaridad. No estamos realmente caminando hacia el objetivo que es disminuir la informalidad y promover realmente empleo con derechos, ¿no? ¿Qué otra cosa más has escuchado aquí el día de hoy de parte de los trabajadores de la región del Cusco? Un tema que no tenía que ver directamente con el plan de la política de productividad, pero creo que es fundamental porque es obvio que es un debate que también se cae de maduro y que tenemos que abordarlo ya seriamente, es el debate sobre la seguridad social, los pensionistas en el país. Hemos escuchado a pensionistas de los regímenes públicos sobre todo, y creo que sobra decir que son los más expuestos a la vulnerabilidad. Las pensiones en el sistema público no llegan ni siquiera a cubrir el costo mínimo de vida de una persona que ya no labora y que tendría que tener para sus últimos años una cobertura para no tener que mendigar literalmente. Entonces, esta decisión de implementar digamos, una política, una acción urgente para quienes hoy son pensionistas es clave. No se ha querido hacer los últimos años. El presidente Kuczynski, digamos, intentó hacer una reforma de la seguridad social, pero para el futuro, no atendiendo a los jubilados de hoy en día. Y bueno, sin duda, este es un asunto que tiene que evaluarse, y la reforma de la seguridad social también para quienes hoy somos jóvenes trabajadores. Ni siquiera estamos pensando en qué va a pasar cuando tengamos más de 60 años y tengamos que ser pensionistas, ¿no? Claro, eso es algo muy alarmante también. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a estar en más transmisiones que de verdad este tipo de cosas son lo que deberían interesarnos a toda la sociedad, no solamente cusqueña, sino también a toda la sociedad nacional, ¿no? En general. Muchísimas gracias. Hasta una próxima transmisión.